Hola a todos los que me estéis escuchando ahora mismo. Un saludo desde la lejanía, en el espacio quizás, y en el tiempo, dependiendo de cuándo me estéis escuchando. Cuando esta mañana me planteaba el deciros unas palabras, se me ocurrió hablaros otra vez sobre Dios. No es un tema fácil porque los predicadores, cuando queremos hablar de Dios, el tema se nos escurre entre las manos como una anguila escurridiza y acabamos hablando pues de la historia, de las discusiones de los concilios, cosas periféricas a Dios, pero no sobre Dios mismo. Estas pequeñas palabras que os voy a dedicar hoy van a ser reflexiones simplemente, reflexiones, cosas que se me ocurran acerca de Dios. También en la vida espiritual corremos el riesgo, sin querer, de meditar, reflexionar en la oración, leer cosas en la periferia de Dios. Incluso en nuestro diálogo con Dios, orar es hablar con Dios. Sin darnos cuenta, podemos siempre estar alrededor de Dios, pudiendo ir a Dios mismo, al centro de Dios mismo. Voy a hablar un poquito sobre teología, pero vale para la vida espiritual lo que digo de la teología. Lo importante es Dios mismo. La reflexión sobre Dios, la que puede hacer alguien como yo en el año 2020, es una reflexión enriquecida por tantos pensadores, por tantas grandes mentes que han pensado sobre Él, dialogado con Él, vivido para Él. No solamente católicos, desde Filón de Alejandría, judío del siglo I, pasando por Avicena, Maimónides, o filósofos alemanes del siglo XX como Heidegger. Por supuesto, los grandes de la Iglesia Católica. La reflexión que parte de los judíos del siglo I y pasa por los padres de la Iglesia, por los escolásticos. La fe ha fecundado el quehacer filosófico. Lo ha hecho avanzar y progresar en su misma esfera de competencia. La fe ha hecho avanzar a la filosofía, al conocimiento que el ser humano, solo por la razón, tiene de Dios. Ha sido una fecundación. La razón que recibe la ayuda de la fe. Hay una palabra que quizás repita, que es la metafísica. La definición de metafísica es preciosa, preciosa. Es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, de sus propiedades y de sus causas primeras. La parte de la filosofía que trata del ser, no de ya otras cuestiones menores, el ser. No hace falta decir que hay unos grupos de ideas extrañas, no cristianas, que llaman a sus teorías metafísicas, pero bueno, esas cosas que bajo la palabra metafísica tratan mil asuntos, yo nunca me refiero a ellos como metafísica. La metafísica es lo que siempre ha sido en los seminarios,
la parte de la filosofía que trata del ser, sin entrar ya en otras consideraciones menores. Por supuesto que desde los primeros pensadores de Dios, unos enfocaron el conocimiento de Dios desde la Biblia, otros lo enfocaron desde el neoplatonismo, desde la razón. Hoy quisiera fijarme un poco más en ese segundo aspecto. Dios como causa primera. Dios como el que es por excelencia, el que es en el más alto grado del ser. El primer motor, es decir, el que mueve todo, el que mueve todo. Vemos tantas cosas que suceden. Dios es el motor primero de todo. Y aún así, sustancia inmóvil, sustancia que no cambia lo más mínimo. No hay tiempo en Dios. Vive en un eterno presente. ¿A qué se dedica Dios? Tenemos que usar dos verbos para expresar algo que en Él es solamente una cosa y sencillísima. Dios se conoce eternamente a sí mismo. Dios ama y se ama a sí mismo. El ser que se conoce a sí mismo y se ama a sí mismo. Nosotros, pobres humanos, no tenemos otra posibilidad de conocer al Dios perfecto, más que a través de sus perfecciones. Pero no es lo mismo perfecciones en plural que la suprema, simplicísima perfección de Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios a través de su unidad, de su verdad, de su bondad, de su belleza. Pero Él es simplicidad. Intelección, volición, conocer, querer. En Dios es una sola cosa. Lo digo muy rápidamente, pero nos podemos dar cuenta de lo que significa que en Dios conocer y amar es lo mismo, un solo acto. No. Nosotros, pobres seres humanos, tenemos más partes, estamos más divididos, hay menos unidad. La naturaleza de Dios consiste simplemente en existir. Su naturaleza es el ser. Dios podría decirnos, mi esencia es mi existencia. Ego sum qui sum, yo soy el que soy. Pero, ¿qué es? No agrego nada. Desentrañar el sentido del ser de Dios es la labor de los teólogos. La existencia no es algo que sobreviene a Dios. Él es la existencia misma. El ser que es el ser. ¿Qué es lo que eres? El ser. El ser puro. El ser en el que no ha pasado el tiempo. Las 4 letras con las cuales Dios se designa a sí mismo
Yahvé, ese nombre, yo soy el que soy, ese nombre al final, por respeto, al final, no fue desde el principio así, pero un pueblo que cada vez se va haciendo más consciente de la sacralidad de Dios, lo sagrado que es Dios, lleva a honrar su nombre de tal modo que al final el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, solo lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año dentro del santuario, dentro del lugar sagrado, ante la presencia santa de Dios. El misterio, eso reflejaba el misterio que es Dios. He hablado mucho de existencia, de ser, pero, ojo, existencia en Dios es vida, es vida. Ser en Dios es vivir, pero de un modo que nosotros solo participamos en una infinitamente más pequeña parte. Por eso hemos de siempre purificar nuestra mente de la idea de un Dios poco divino. Sin querer, podemos tener una idea de Dios más humana. Es cierto, Dios se encarnó, Dios tuvo un rostro humano, pero la naturaleza de Dios es divina, trascendente, es el ser. Ojo que la idea de la encarnación, el misterio de la encarnación, ese dogma, no nos haga ver al final a Dios de un modo poco divino. No le quita nada a la divinidad el dogma de la encarnación. Es cierto que Dios se encarna, pero Dios por esencia sigue siendo espíritu. Incluso la segunda persona de la Santísima Trinidad no ha dejado de ser espíritu por el hecho de encarnarse. Por naturaleza siempre ha sido, es y seguirá siendo espíritu, aunque se haya encarnado. ¿En qué consiste esta realidad indecible de Dios? ¿En qué consiste este ser, este existir? He dicho antes vida. Sí, pero también podría haber dicho amor. La realidad de Dios consiste en el amor. La realidad de Dios es el amor. ¿Qué es lo que constituye en definitiva a Dios? ¿El ser o el amor? ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? El ser y el amor en Dios forman una única realidad, un único obrar. Podemos verle a Dios desde un modo más filosófico, el ser. Podemos verle a Dios desde un modo más religioso, el amor. Pero es una realidad. Quiero leer unas palabras de Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios. Él es el que es, como lo ha revelado a Moisés. Y Él es amor, como el apóstol Juan nos lo enseña. De modo que estos dos nombres, ser y amor, expresan inefablemente la misma realidad divina de aquel que ha querido darse a conocer a nosotros y que, habitando en una luz inaccesible, está en sí mismo por encima de todo hombre, de todas las cosas y de toda inteligencia creada. Es verdad todo lo que dice San Juan. Es verdad lo que dice de Dios Maimónides o Filón de Alejandría.
Santo Tomás, San Agustín. En San Juan de la Cruz, este Dios está intensamente experimentado. Y este Dios experimentado se hace presente en el fondo del ser de San Juan de la Cruz, en lo más profundo de su ser. También San Juan de la Cruz tenía un ser, y ese ser experimenta el ser de Dios. Es una experiencia que le cambia totalmente la vida. La experiencia de Dios es la experiencia de un Dios vivo, trinitario, personal, encarnado. Podemos dar muchos sermones acerca de Dios, pero no reduzcamos la idea de Dios. ¿Es nuestro amigo? No reduzcamos la idea de Dios. Hablamos con Él como amigos, pero no olvidemos al sumo sacerdote entrando en el santuario una vez al año y pronunciando con reverencia su nombre. El ser, pero un ser rebosante de vida, rebosante. Un ser que ama. Un ser en el que no pasa el tiempo. Un ser que vive conociéndose a sí mismo, viéndose a sí mismo, amándose. Porque el hecho de que Él sea Dios no quita el que Él ama y quiere lo que ve. No por soberbia, pero no puede evitarlo. No puede evitar reconocer que Él se conoce a sí mismo como es. Por eso quiere que nosotros le conozcamos. Sí, un Dios amigo, pero y padre, y papá. Pero entenderemos más lo que significa esto si también recordamos este otro aspecto, un Dios trascendente, un Dios que por esencia no es humano, se ha encarnado en un humano, como humano, perdón, no en un humano, se ha encarnado como humano, siendo humano, naciendo como uno de nosotros. Pero en sí mismo, por naturaleza, no es humano, es el totalmente otro, el radicalmente otro. Por lo tanto, amemos a Dios. Y por favor, es lo último que digo antes de acabar. Centrémonos más en Dios. Estamos muchas veces, incluso en nuestra oración, muy descentrados. No digo yo que no podamos emplear tiempo a pedir, a suplicar. No digo yo que a Dios no le gusta escuchar nuestras cosas. Por favor, no. Pero si nos examinamos, veremos tantas veces que hasta en la oración podemos dedicar poco espacio a Dios, con la excusa de nuestros problemas. Existe el peligro de que la oración personal, cuando está uno tratando de hablar con Él, en el fondo se convierta en un monólogo. Que Dios sea solamente el oyente de nuestros problemas. Y finalmente, si no nos hace caso, de nuestras recriminaciones, a veces muy veladas, a veces envueltas en un, bueno, pero lo acepto, bueno, pero está bien, resistiré.
bueno, pero seguiré luchando, pero en un tono que cada vez puede esconder menos la recriminación, la falta de sintonía con ese ser infinito. Dios puede cada vez ser más humano, un Dios sin darnos cuenta que cada vez es menos Dios en nuestra mente, un Dios instrumento, un Dios sin misterio. En el fondo acabamos creyendo que Dios es un ser con una túnica blanca y una barba y una corona detrás triangular. Nunca insistiremos bastante en purificar nuestra concepción de Dios. El ser inmutable, el ser perfecto, pleno, inimaginable. A veces tenemos la idea, cuando decimos veremos a Dios, de que con estos pobres ojos carnales veremos algo muy bonito. El cuerpo lo vamos a dejar aquí. Es nuestro entendimiento el que por fin podrá conocer directamente el ser trinitario. No es algo simplemente muy bonito o muy grande, algo simplemente muy bello, no, es lo radicalmente otro, más allá de lo cual nada puede haber. Aquello que no nos aburrirá en toda la eternidad, aquello que no agotaremos en toda la eternidad. Nada más. Han sido unas cuantas reflexiones. Solo Dios es Dios. Pobres de nosotros, ante Él somos bien poca cosa. Pero es cierto que la búsqueda de Dios tiene tantas señales en este mundo, tantos signos, tantos caminos que llevan a Él y que nos ayudan a entender cómo tiene que ser Él. Que nosotros que somos creyentes en Jesús, seguidores de Jesús, cristianos, no perdamos el camino, no nos desviemos. Que nuestro camino sea hacia Dios con pleno corazón, con una idea cada vez más pura, más adecuada en nuestra pobre mente, sí, de hormiga, pero lo mejor que podamos tener la idea de Dios. Eso nos llevará al respeto, a la adoración, a saber con quién estamos hablando, a la fe. A la fe. Que Dios Todopoderoso nos ayude a todos nosotros y que siempre le respetemos, no digo como Él se merece, que le respetemos lo más que podamos con nuestras pequeñas capacidades.